Y bueno, ya estamos aquí de regreso con esas historias que se han puesto muy muy buenas, ¿eh? ¿Qué les parece sobre la historia que les acabo de relatar? Que nos pasó pues, aquí a Carlita y a mí. Esa historia, realmente fíjense que eh, fue un suceso muy extraño, pero fue extraño y vacío a la vez, porque por ejemplo, después de eso, como a la hora y media, ¿te acuerdas que salió otro coche? Pero ese coche sí era de un vivo y se veía que iba en estado de ebriedad. Y una mujer, porque se dio cuenta que venía en sentido contrario. Y se salió y se metió el acotamiento. Pero digo, o sea, les juro que cuando yo volteé fue así de, pues voy a voltear para decirle que, oye amigo, pues vienes en sentido contrario. Se los juro que nada más veía como el volante se movía. Y era así de, ay Dios mío, ¿no? Y que les digo, el autobús estaba atrás de nosotros como unos 10 o 20 metros, o sea, realmente no era mucho. Y que antes de que llegara con el autobús desapareciera, sí fue así como que tú sigue manejando. Y de hecho, fíjense que va súper vaciado porque pues Carla y yo lo vimos. Y durante un buen rato no hablamos al respecto. Ya cuando llegamos más o menos como al DF, que ya vimos civilización, fue así de, me dice Carla, ¿viste? No sé qué. Venía solo el coche. Y yo así de, sí, sí venía solo. O sea, fue muy, muy interesante. Dice Alexis, no manches, qué miedo. No sé qué hubiera hecho si me hubiera pasado. Pues es que mira, realmente no nos dio miedo. Porque de hecho, o sea, nunca, o sea, yo creo que el espíritu que venía manejando el coche era una persona muy, muy decente o muy buen conductor. Porque nunca hubo ese así como que zigzagueo. O nunca se pasaba de carril en carril. Sino se mantenía en un solo, o sea, en el carril de alta. Y ni siquiera iba rápido. O si iba a una velocidad, ¿qué te gusta? Como de 40 kilómetros por hora. Y eso ya creo que estoy exagerando. Entonces, eh, pues fue algo interesante. Bienvenido, mi queridísimo David, qué bueno que estás aquí con nosotros de nuevo. Y dice, ¿alguien cree que el caso Josué haya sido cierto? Si no estoy mal, el caso Josué fue un caso muy sonado que salió mucho en la mano peluda, ¿no? Que tuvo mucho contacto con Juan Ramón Sáenz. eh, bueno, cuando hablaban por teléfono y todo eso, a Josué lo atacaban ese tipo de seres y decían y se decía que, bueno, o decían que Josué era satánico, ¿no? Este, es, a mi punto de vista, yo siento que el caso Josué sí fue un caso cierto, muy fuerte, realmente, fuerte en cuestión emocional, espiritual, y entonces, para mi punto de vista, yo siento que sí fue un caso muy cierto y muy, muy fuerte. Que también para muchos achacan que la muerte de Juan Ramón Sáenz fue a causa del caso José. Porque decían que muchas de esas energías se le pegaron a Juan Ramón y fue por eso que su vida terminó este, en este plano terrenal. Entonces, eh, digo, yo cuando Juan Ramón Sanz tenía su programa de radio, eh, a mí me tocó escuchar varias veces cómo le hablaba a Josué. Me tocó escuchar bien la voz. Y para mi punto de vista no era fingido. O sea, sí fue, o sea, sí se determinaba muy bien esos cambios de voces muy tenues. eh, y las cuestiones que decían eran cosas también muy ciertas. Entonces, em, como les digo, a mi muy particular punto de vista, fue un caso muy cierto. Obviamente, al final de cuentas, como siempre le he dicho, ¿no? Cada uno de ustedes como personas tienen su propia definición o tienen su propio criterio y saben si creer o no creer en esas cuestiones. Entonces, pero de verdad, mi David, qué bueno que me recuerdas sobre ese caso. De verdad fue un caso muy, muy interesante. Y mientras tanto, este, aquí me pidieron que contara una historia.
y se las voy a contar. Y acá está. Ok, esa historia dice así. Les contaré una historia que no me pasó a mí. Bueno, de hecho nunca me ha pasado algo así, pero claro que creo que puede pasar y nunca haría algo para averiguarlo. Bueno, todo comenzó hace 2 años. Mis primos se fueron de vacaciones a Guadalajara, Jalisco, y como iba toda la familia, en- se quedaron en una casa de renta. Estando todos los primos reunidos en la sala y sin tener nada más que hacer, se pusieron a contar cuentos, historias y anécdotas de terror. Todos empezaban a ver asustados menos Tania. Ella se moría de risa cada vez que alguien contaba su historia, se burlaba a más no poder. Decía, ja, 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 ¿eso cómo pudo haber pasado? No es cierto, decía Tania en tono de burla. Los demás ya se empezaban a molestar por su actitud y le decían, ojalá y te pase algo así para ver si te sigues burlando. Y contestaba Tania, dice, ay, eso no existe, eso solo le pasa a la gente de mente débil. En lugar de buscar una explicación lógica, se mueren de miedo. Qué tontos son, decía Tania con seguridad. En fin, así pasó una noche viendo un programa de reportajes paranormales. Salió un número que según eso era para que experimentaras algo así, a lo que mis primos la retaron. A ver si es cierto, llama a ese número que aparece en el programa, dijo uno de mis primos. Cuando llamaron a ese número decía, si quiere vivir una experiencia paranormal, marque uno. Si quiere reportar actividad paranormal, marque 2, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que Tania marcó el uno y enseguida en la grabación decía, espere una visita del más allá. Tania soltó una carcajada y decía, ja, 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 pues la tendré que esperar a ver qué pasa. Pasaron un par de días y nada. Y Tania decía, ven que les dije, ya pasaron unos días y nada, solo son cosas de supersticiosos. Obviamente Tania se sentía segura al decir todo eso. Al llegar la noche se pusieron a ver una película de terror. A la hora de irse a dormir, estaban algunos nerviosos, otros asustados, menos Tania, parecía muy valiente. Ya todos dormían y de repente Tania se despertó. Sentía algo raro como si alguien la observara. Miró a su alrededor y no había nadie más con ella. Intentó volver a dormir, pero seguía con esa sensación. De pronto se movió la perilla de la puerta y empezó a abrir lentamente con ese rechinido que solo se escucha cuando todo está en silencio. Tania esperaba que alguien entrara, pero nadie lo hizo. De seguro estos me quieren asustar, pero no soy tonta, dijo Tania. Molesta al ir a cerrar la puerta, regresó a su cama para volverse a dormir, cuando sintió nuevamente esa sensación de que la miraban. Volteó a todos lados, a todos los rincones de su cuarto, pero no había nadie. Entonces vio una sombra por debajo de la puerta, giró la perilla y abrió lentamente. Ya vienen otra vez a quererme asustar, pero van a ver, pensó Tania, levantándose para cacharlos. Pero cuando terminó de abrir la puerta no había nadie. Enojada por la mala pasada, fue a las demás recámaras para ver quién era el maldoso, pero todos estaban en sus camas dormidos. Regresó a su recámara, pensativa sobre lo ocurrido, se acostó y se acomodó para volver a dormir. Sentía una sensación rara en el ambiente y cada vez estaba más frío. Ya casi estaba dormida cuando la despertó una fuerte sacudida de su cama. Agitada creía que era un temblor. Miró a su alrededor, pero todo estaba quieto. Creía que había sido producto de su imaginación. Así que se volvió a acomodar para dormir. Al día siguiente comentó lo sucedido con los demás, pero seguía insistiendo en que todo tenía lógica. Para, com- para comprobarlo, la familia entera se quedó a dormir en la recámara de Tania. Permítanme un momentito. Ok, todavía me queda tiempo. Y nos quedamos con que toda la familia se quedó a dormir en la recámara de Tania, ¿no? Empezó a caer la noche y todos estaban listos para comprobar lo que dijo Tania. Lo que dijo Tania era cierto. Cansados los venció el sueño. Ya era de madrugada y todos dormían. De pronto Tania sintió otra vez la rara presencia. En el ambiente se tornó frío como una vibra pesada. Tania despertó a los demás. Estaban a la perspectiva de lo que se supone seguiría. Perdón. De repente la perilla de la puerta comenzó a girar y la puerta cerró lentamente. Todos asustados gritaron, pero Tania las cayó. Fue a girar la puerta y dijo, haz.
Qué interesante historia. As o Has, porque dice H-A-S, Has o As. Pero realmente esta historia fue interesante. O sea, más por la cuestión, obviamente, así como esa, ahí termina, sí, ahí termina la historia. Así fue como me la mandaron y así la acabo yo de contar. Así termina esa historia. Déjame, déjame corroborar para que no haya, para que digan, ay, no contaste bien la historia. Sí, así termina la historia. Ok, me dice la persona que, nuestro querido Alexis, que le enviaron la historia, dice no la envió completa. Entonces, este, ahora sí que déjenme decirles que como en todas las películas o como en todos los programas, esta historia continuará. De verdad, una disculpa por eso, pero me acaban de informar que no envió completa la historia. De verdad, muchísimas gracias por enviarme la historia. Alberto del Ángel Esparza Díaz, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eres un nuevo redescucha. Te mando un abrazo muy, muy escalofriante desde aquí, desde Cuernavaca, Morelos. Y él nos dice, en el Hospital 25 del IMSS de Monterrey, Nuevo León, se aparece una enfermera. Hace tiempo mi tía estaba internada y el fantasma de la enfermera le dijo a mi prima que mi tía se le vería y que no se iba a morir. Wow, qué bonita experiencia. De verdad, mi queridísimo Alberto, qué experiencia tan padre. Porque al final de cuentas, como siempre lo hemos dicho, ah, así como hay una parte maligna, ¿no? O así como hay fantasmas que les gusta asustar y todo ese tipo de cuestiones, también nos damos cuenta que hay fantasmas con una energía positiva, con una energía o con unas palabras de aliento y que apoyan a la gente que más lo necesita. De verdad, qué interesante tu historia. Te lo agradezco mucho que hayas compartido conmigo esta experiencia. Eh, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si eres de Monterrey, pero si eres de Monterrey, Nuevo León, pues deja de mandarte un escalofriante saludo y un abrazo muy terrorífico desde aquí, desde Cuernavaca, Morelos. De verdad, muchas gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, ya saben, mis queridos redescuchas, que si este programa les gusta, no olviden darle un like a este bloque y también no olviden compartir este link con todas sus amistades y familiares para que esta comunidad paranormal crezca cada día más y haya más historias, haya más preguntas y también haya más sugerencias para que el programa sea más entretenido o sea más interesante para todos ustedes. Y dice, ok, miren, me acaban de corroborar que sí, la historia la mandaron incompleta. Entonces, ojalá me la puedan volver a mandar bueno, la continuación de la historia, porque realmente se está tornando muy, muy interesante. Mis queridísimos radioescuchas, me quedan 30 segunditos. Yo regreso en el siguiente bloque, no se lo vayan a perder. Yo les mando un abrazo muy escalofriante y muy terrorífico. Nos vemos ahorita.